El Kybalión, uno de los libros más importantes de la tradición esotérica de Occidente, está rodeado de misterios. ¿Qué significa el Kybalión? ¿Quiénes fueron sus autores? ¿De cuándo es el Kybalión original? ¿Proviene realmente de Hermes Trismegisto? Este pequeño libro, el Kybalión, fue publicado por primera vez en 1908 por la Yogi Publication Society de Chicago y se presentó como un pequeño tratado de filosofía hermética, explicada y comentada para la comprensión de los lectores de la época, o sea, los lectores modernos. Sus dos autores se identificaban a sí mismos como los tres iniciados, y advertían desde la introducción que el libro era en realidad la explicación y comentario de una serie de aforismos muy antiguos recopilados bajo el título de Kybalión y que procedían del mítico Hermes Trismegisto. Ahora bien, ¿quiénes eran los tres iniciados? Desde la publicación inicial del libro ha habido numerosas reimpresiones y ediciones, no solo en inglés sino también en otros idiomas, pero nunca hubo una aclaración sobre la identidad de tales autores, lo que provocó muchas especulaciones. Algunos suponían que se trataba del ocultista Paul Foster Case, que escribió numerosos libros sobre magia y tarot, otros que en realidad era Michael Whitty, hermetista reconocido y editor de una importante revista ocultista. Sin embargo, la posibilidad más alta era que se tratara del fundador de la propia Yogi Publication Society, el ocultista William Walker Atkinson, que escribió centenar de libros sobre materias místicas y esotéricas, la mayoría bajo seudónimo con un estilo y terminología similares al Kybalión. La posibilidad de que Atkinson fuera el auténtico autor del Kybalión hace que algunos duden del ligamen de este libro con la tradición hermética antiguas. Sin embargo, el contenido del libro es indudablemente hermetista. La filosofía hermética se remonta a principios de nuestra era y más allá. Produjo numerosos textos importantes como el Corpus Hermeticum, y aunque tuvo un periodo de oscuridad, experimentó un importante renacer en el siglo XIX, con la aparición de sociedades esotéricas como la Orden Hermética del Amanecer Dorado, y de varios ocultistas dedicados al estudio y aplicación de sus principios, entre ellos Atkinson. El caso es que si se compara el contenido de textos herméticos antiguos con el del Kybalión, es evidente que aunque el Kybalión cambió su lenguaje y ofrece una explicación modernizada de los planteamientos herméticos originales, en esencia comparten los mismos principios y la misma visión del cosmos y del ser humano. Aún más, en la introducción del libro, los tres iniciados aclaran ese punto, y esta modernización en realidad permitió que la filosofía hermética se hiciera accesible a las circunstancias y visión del porto ser humano en la actualidad. Por otro lado, según los tres iniciados, el libro es una explicación y comentario de una serie de aforismos recopilados bajo el nombre El Kybalión, que supuestamente fueron transmitidos de generación en generación desde los tiempos de Hermes Trismegisto, su autor. Sin embargo, no hay ninguna alusión a esta obra, ni en el Corpus Hermeticum, ni en los textos herméticos encontrados en la Hammadi. No parece que haya existido antes de la publicación del libro en 1908. Además, no hay certeza siquiera sobre la identidad, o incluso existencia de alguien llamado Hermes Trismegisto. Todo parece indicar que los aforismos del Kybalión fueron una adaptación moderna del propio Atkinson, que siendo un profundo conocedor de la filosofía hermética, los creó a partir de textos herméticos anteriores, algunos antiguos, otros más recientes, de ocultistas del siglo XIX. De hecho, tales principios se ven de alguna manera reproducidos en otros textos antiguos, como La Espada de la Vida, un texto marcial chino milenario, que aunque no los expone exactamente igual que el Kybalión, sí comparte mucho de su pensamiento fundamental. Ahora decir que la Espada de la Vida es la base del Kybalión, como lo dicen los autores de esta edición, es muy aventurado. Otro misterio en torno al Kybalión es su nombre, que significa, aunque parece una palabra griega o adaptada del griego, en realidad no significa nada en esa lengua. Algunos sugieren que proviene del hebreo, por su similitud con la palabra Kabbalah, pero en realidad tampoco significa nada en la lengua hebrea. Otros afirman que tiene relación con la palabra llave, quizá por su similitud con la palabra inglesa key. También existe la posibilidad de que simplemente se trate de un neologismo, o sea, de una palabra creada por el autor o los autores del libro, a partir de sus conocimientos de la tradición esotérica,
Con respecto a este otro libro que fue publicado hace algunos años, Los 8 Kivaliones, sus autores sostienen que el ya conocido Kybalión se refiere en realidad a uno de los 8 principios metafísicos que explican y sostienen el mundo. De manera que, según expone el autor, hay 8 Kybaliones y no solo uno. Sin embargo, su planteamiento, más que seguir al ermitismo, antiguo o moderno, es claro que tiene el sello de la corriente gnóstica hiperbórea. Aun considerando que el Kybalión es un texto moderno, creado por hermetistas modernos, no se puede negar que su contenido, los 7 principios herméticos, si se sostiene sobre una tradición que se remonta a miles de años y que se mantiene consistente, a pesar de las inevitables adaptaciones de lenguaje y enfoque, que más bien iluminan la comprensión de los textos más antiguos. Por tanto, es comprensible que el Kybalión sea uno de los textos más importantes de la filosofía hermética. En las siguientes semanas, planeo subir pequeños vídeos para referirme a los principios herméticos descritos por el Kybalión. Por ahora, ahí se los dejo. Hasta la próxima.